Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos con más entrevistas. Es un gusto para mí saludar a Fidel Fuentes, alcalde del FMLN del municipio de San Marcos. Buenos días, Fidel. Bienvenido a República. Buenos días y buenos días, por supuesto, a todos los televidentes y al programa La República. Gracias por invitarme. Gracias por tomar la invitación. Y bueno, vamos a hablar del proceso de elecciones internas que ya marca el banderillazo en el FMLN. En el bloque anterior lo hicimos del Partido Arena en función de sus resultados. Si le parece, más adelante podemos tener alguna reacción de lo que usted pudo ver el día de ayer para el caso de Arena, pero nos vamos a centrar en esta primera parte con el FMLN. Y uno de los puntos es, me gustaría que escuchemos algunas declaraciones de Hugo Martínez cuando hace su lanzamiento que va por la precandidatura en el caso del FMLN. Escuchemos. Esperando de que voy a participar en elecciones internas transparentes, democráticas y sin sesgos de ningún tipo. Por eso quiero hacer un llamado a la dirección del partido para que no hayan candidatos de la dirección, para que no hayan respaldos de la dirección a un determinado candidato, para que todos podamos competir en igualdad de condiciones y para que sea la base histórica del FMLN y las nuevas generaciones del FMLN quienes decidan quién va a ser el candidato presidencial que nos va a representar el 2019. Ahí tenemos entonces las declaraciones de Hugo Martínez, que la semana pasada hizo ese lanzamiento oficial de que aspira a la candidatura presidencial del FMLN, apoyado en este caso por Óscar Ortiz, vicepresidente de la República. El día de hoy, en la mañana, dentro de unas horas, él hará su inscripción, entiendo, en la sede del partido para llevar este proceso. Pero me llama la atención, Fidel, de sus declaraciones, menciona dos aspectos: que no existe un candidato respaldado por la Comisión Política y que exista igualdad de condiciones entre estos. O sea, manda un mensaje en el cual quiere decir que espera un tratamiento equitativo entre las personas que se inscriban al final de cuentas, Fidel. Sí, correcto. Yo creo que ese es el gran desafío del FMLN para estas primarias. Ya pudimos observar el desenlace de Arena el día de ayer, pues quedó el candidato que la dirección de Arena quería. En esta oportunidad, el FMLN tiene que demostrar de que los dados que se cargaron para Gerson Martínez definitivamente no debe de ser así. Yo planteé en un momento de que para que hubiera mesa limpia, los precandidatos que habían anunciado en el FMLN entrar a primarias, como era Óscar Ortiz y al que la dirección había propuesto que era Gerson Martínez, debían de retirarse, debían de dejar la mesa limpia para que otros candidatos entraran en igualdad de condiciones. Creo que Óscar hizo lo propio. Ya tomó la decisión pues, de decantarse por trabajar para el gobierno en la recuperación de esta situación que nos dejó las elecciones del 4 de marzo. Sin embargo, se ha mantenido la candidatura de Gerson Martínez, que todos sabemos que la dirección en un principio, previo a las elecciones y a un día después de las elecciones del 4 de marzo, recibieron todo el endoso de parte de la dirección. Yo creo que en eso pues tenemos un gran reto, un gran desafío para que lo que Hugo dice se convierta en realidad, ¿verdad? Que no vaya a haber un desbalance y una inclinación de los niveles de dirección y de la militancia manipulada para que apoye a un candidato, sino que se deje libre a las bases, así como lo pide Hugo, y que eso permita que al final sea la militancia la que decida, ¿verdad? Con criterio propio, sin ninguna situación de descalificación que se pueda generar de ningún organismo de dirección para ninguno de los candidatos. Me ha mencionado mucho, y esta frase aparece en diferentes partidos, el término dados cargados, pero si lo materializamos y lo vemos en la práctica, ¿qué significa esto? Ha mencionado dados cargados en función de Gerson Martínez por la Comisión Política. Es decir, ¿qué ha hecho la Comisión Política entonces para favorecerle a él? Bueno, todos lo vieron, ¿verdad? La convocatoria de elecciones para internas del FMLN se hizo el 28 de febrero. Previo a la convocatoria de las elecciones, ya la dirección había expresado por algunos de sus miembros, algunos subvoceros, el caso del secretario municipal, usó hasta una frase: es nuestro caballo ganador.
La compañera Lorena Peña ha dicho también su simpatía por el candidato Gerson Martínez, que no tiene ningún problema, ¿verdad? Todos creo que podemos expresar cuál es nuestra mejor opción. Sin embargo, en una dirección, ¿verdad?, donde desde un principio se había planteado la idea de un candidato único, ¿verdad?, porque yo creo que con Gerson se quería gestar una candidatura única. Sin embargo, pues esto lo opacó Óscar Ortiz cuando él planteó también su interés por correr en las primarias del FMLN. Pero resulta que el 4 de marzo nos dejó un panorama totalmente diferente, ¿verdad?, donde han habido reacomodos. Como vuelvo a repetir, por un lado, pues Óscar Ortiz desiste de la candidatura y la dirección pues termina planteando un nuevo proceso donde semanas atrás han dicho pues de que no van a hacer el favor a ninguna de las candidatos. Sin embargo, todos sabemos que ya se hizo con previa antelación, incluso antes de las elecciones, que pasaran las elecciones del 4 de marzo, la dirección había dado su posición. Y eso se ha seguido replicando en muchas instancias a nivel municipal, a nivel departamental. Y de hecho, pues, se ha pedido también que se generara una especie de apertura del padrón electoral, porque hay muchos excluidos, muchos excombatientes, mucha gente que tiene trayectoria, mucha gente que trabaja activamente en el FMLN, no está dentro del padrón de afiliados que va a elegir al nuevo candidato por el FMLN, y se ha abierto un proceso bastante corto de tiempo. Lo expresó Hugo Martínez ayer en una entrevista en este mismo canal. Él decía de que le generaba cierta incomodidad, o por lo menos no estaba muy de acuerdo en ese corto tiempo que se ha tenido para poder incorporar nueva militancia. De hecho, pues con algunos criterios que ya fueron definidos, vean el caso de que sean excombatientes, por muchos que se han excluido, lisiados de guerra, gente que ha estado en el aparato electoral de las recién elecciones del 4 de marzo, y también a sectores de la juventud que se pretende también incorporar, vista la situación del cierre del padrón y que no ha permitido la incorporación de nuevos elementos. En esas condiciones, pues creo yo que se van a primarias en el FMLN, y por eso pues creo que Hugo Martínez lo expresa, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que él sabe, en su interior él sabe de que la situación está bastante desfavorable para él en términos concretos. Ok, hay un asunto acá, Fidel, ha sido muy interesante esta intervención que usted me ha brindado, nos ha brindado al público de República. Es el padrón electoral se abre y hace una manifestación de cómo son las expresiones territoriales de un partido político. Entonces, en ese caso, desde su perspectiva, ¿qué tan favorable puede ser la apertura del padrón a nuevas inscripciones, a jóvenes, a excombatientes y otras personas que estaban desvinculados, o algunos salieron o fueron sacados del padrón y ahora pueden regresar ya en este proceso de campaña entre estos dos candidatos, o puede existir un tercero en contienda? No lo sabemos. Entiendo que hasta el día de hoy se tiene para inscribir las candidaturas, pero cómo también se ve la figura del padrón electoral en un partido político que puede expresar los apoyos, los respaldos y las fortalezas o debilidades en los territorios. Yo creo que ese es una de las pequeñas debilidades, o más que pequeña, quizás una gran debilidad que tenemos ahorita en términos organizativos. Que veníamos de una situación de ir reduciendo el padrón de militantes, vean, que tengo entendido andaremos por los 25,000, luego de que el FMLN casi triplicaba esa cantidad de afiliados, y que se haga en una coyuntura de primarias. Eso creo yo que es una situación débil, pero sin embargo en las condiciones en las que estamos en el FMLN se vuelve como una oportunidad, ¿verdad? Porque se venía diciendo ya desde hace mucho de que era necesario, ¿verdad?, que se aperturara y hubiera una afiliación un poco más transparente, una afiliación que permitiera a todos aquellos excluidos que pudieran incorporarse para una vida activa, para la toma de decisiones, para aspirar también a algunas estructuras internas de dirección del partido a nivel local, a nivel departamental. Yo creo de que esa situación es lo que en este momento se vuelve como
como una situación de contradicción, ¿vea? De que definitivamente hemos tenido que aperturarlo porque vamos a unas primarias, cuando el FMLN debió haber tenido un padrón fuerte, ¿vea? Un padrón grande en términos de militantes, en términos de participación, para que el proceso democrático sea válido, para que definitivamente estemos, o cualquiera que aspire, ¿vea? Esté en igualdad de condiciones con la militancia, con aquellas personas adeptas, con aquellas personas que generan simpatía, con aquellas personas que son parte de la estructura del FMLN, no solo como partido, sino que están al servicio del FMLN, representándose en alguna institución o en el trabajo municipal en diferentes alcaldías. Sin embargo, pues se da esa oportunidad con poco tiempo, hay una restricción de tiempo. Ha sido, para el caso de nosotros aquí en San Salvador, a mí me lo comunicaron el jueves de la semana antepasada y prácticamente tuvimos hasta el día jueves para presentar nuestra nueva afiliación, y tengo entendido pues que sí va a ser hasta el día de ahora, pero a las directivas en el proceso de afiliación nos dieron un tiempo bien corto, como vuelvo a repetir, con algunos criterios de quiénes deberían de ser los que pueden ser incorporados. Tengo que hacer una pausa, Fidel, pero al regresar vamos a seguir discutiendo este tema del proceso de las elecciones internas y también si se han dado reestructuración o modificaciones del partido en función de las elecciones del pasado 4 de marzo. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Fidel Fuentes, alcalde del FMLN del municipio de San Marcos, sobre el proceso de elecciones internas. Ya se abren el proceso de elecciones internas en el FMLN. Tenemos declaraciones de Gerson Martínez cuando también él fue a inscribirse a la sede del FMLN la semana pasada. Escuchemos y luego tenemos las reacciones de nuestro invitado. Que soy uno más entre la militancia del FMLN y que tengo toda la confianza que ya se ha iniciado un proceso democrático, transparente, limpio y lleno de civismo y alegría, pero esta etapa, no obstante que son elecciones internas, también el pueblo tiene derecho a conocer las visiones y propuestas de los candidatos precandidatos del FMLN. Mis hechos y mis obras son conocidos por toda la militancia de la gran familia FMLN, por toda la población y por todo el país. Y he planteado, primero, un giro en la política, giros en la política. Segundo, he planteado, además, modificaciones al modelo de partido. Pero una cosa es la transparencia y otra cosas son las campañas abiertas, adelantadas, multimillonarias y con impunidad. Ahí tenemos entonces las declaraciones de Gerson Martínez, diferentes insumos que él ofreció en sus palabras la semana pasada en la sede del partido cuando fue a inscribirse como precandidato a la presidencia de la República por el partido. Menciona que él ha formulado una propuesta de un modelo de un nuevo partido político para el caso del FMLN y que él tiene hechos y obras que le respaldan, y en función de eso también uno de los ministros cuando ejerció en el Ministerio de Obras Públicas mejor ponderados o mejor evaluados. ¿Cómo analiza usted estos elementos en función de la candidatura de Gerson Martínez? No, Gerson definitivamente es un buen elemento. Es uno de los funcionarios que más aceptación y mejor evaluados ha tenido, no solo el gobierno de Salvador Sánchez Serén, sino también de Mauricio Funes. Él ha entrado a una posición de dirección también, es parte de la comisión política. Efectivamente, debe de haber un trabajo como él plantea en términos de la democratización de nuestro partido. Yo le deseo suerte a Gerson Martínez. Soy claro desde ya, no lo voy a apoyar a él. Yo voy a apoyar a Hugo Martínez, personalmente, ¿verdad? Personalmente. Opto por Hugo Martínez por no ser un candidato que surgió como ha surgido Gerson Martínez. Gerson Martínez surge de una decisión de un colectivo de dirección.
que establece intereses propios, ¿por qué proponerlo al partido? En una situación casi de imposición a la militancia del FMLN, se hace antes de las elecciones del 4 de marzo, y eso no quiere decir que a Gerson por eso se le resta su capacidad y por eso se le resta todas esas características que tiene él. De hecho, de surgir el ganador en las elecciones internas del FMLN, tenga Gerson Martínez seguro de que San Marcos, mi municipio, y su servidor vamos a trabajar para que él gane las elecciones, para que ganemos las elecciones y él sea el presidente. Sin embargo, pues el pecado original de Gerson Martínez en su candidatura, no para adentro del FMLN, sino hacia afuera del FMLN, es que él ha sido concebido por la dirección del FMLN. Y la dirección del FMLN arrastra una derrota catastrófica el 4 de marzo, ¿verdad? Por supuesto, a la cual tomaron una decisión unánime de no hacer ninguna reestructuración interna, de mantener el estamento direccional tal y como fue electo para el año 2015. Obviamente, pues es un derecho jurídico que tienen ellos, ¿verdad? La dirección ha sido electa para 5 años. De ellos dependía si había que hacer alguna readecuación o no, ¿verdad? Había una situación que era más un tema moral, ¿verdad? Habíamos perdido las elecciones catastróficamente por algunas malas decisiones, pero no había ninguna manera, ni legal, ¿verdad?, ni considero de que era necesaria en el partido, de hacer presiones para que renunciara ninguno de ellos. Era una decisión que tenían que tomar ellos, ¿verdad? Se les pudo haber sugerido, se les pudo haber recomendado, se les pudo haber hecho un debate en función de que se hiciera ese viraje, pero tenían todo el derecho de decir no lo vamos a hacer, ¿verdad? Como también hubiera sido un gran reconocimiento que hubieran tomado una decisión en hacerlo. Entonces la candidatura de Gerson surge así, ¿verdad? Surge de equívocos que previa a las elecciones se estuvieron cometiendo como dirección del FMLN, y él va a tener que cargar con eso, tal vez no al interior del partido, donde hay una estructura muy disciplinada, donde hay una estructura pues que acepta la mayoría de las cosas como se le dicen, sino hacia la población, ¿verdad?, hacia El Salvador, que todos sabemos que mandó un mensaje, ¿verdad? Mandó un mensaje el 4 de marzo y el mensaje iba dirigido exactamente a las decisiones, a las malas decisiones que se habían tomado como dirección y que se habían tomado dentro del estamento del gobierno. Me ha mencionado, Fidel, que en el caso de Gerson Martínez representa ciertos intereses o colectivos vinculados a la comisión política y todo el equívoco de circunstancias que se fueron dando tras las elecciones. Ahora bien, se lo pregunto desde esta perspectiva. Usted ha mencionado que respaldará a Hugo Martínez. ¿Qué tipo de colectivos e intereses están en función de la candidatura de Hugo Martínez? Fíjese de que a mí nadie me ha convocado, porque estoy oyendo ahí de que lo asocian pues a Óscar Ortiz. Yo soy también muy amigo de Óscar Ortiz, pero en mi caso que digo voy a apoyar a Hugo Martínez, no estoy bajo ninguna circunstancia siendo parte de algún agrupamiento que a él lo está apoyando. Creo de que soy parte de una cantidad de militantes del FMLN. Me ha llamado mucho la atención que muchos excombatientes que han sido excluidos del padrón de militantes están pidiendo reafiliarse con la idea de apoyar a Hugo Martínez. Creo de que en buena medida eso es lo que me sucede a mí, ¿verdad? Definitivamente no hay otra opción, ¿verdad? No me parece la opción de Gerson Martínez. Me decanto por Hugo, ¿verdad?, que en buena medida pues llena un perfil con muchas posibilidades de ganar, más que Gerson Martínez, así lo considero yo. Y por supuesto creo de que hay otros elementos más allá de su capacidad y de lo que él representa, y es que está generando dentro del FMLN y dentro de la militancia un reconocimiento a la rebeldía que existe ahorita de parte de muchos militantes de cómo se han venido haciendo las cosas. Él está acumulando eso, y eso me gusta a mí, me gusta mucho, ¿verdad? No porque sea rebelde, sino que porque está volviendo a encender ese deseo que ha existido siempre en el FMLN de una democracia interna, de un debate donde no seamos
condicionados por ninguna estructura direccional a cómo tenemos que comportarnos, sino que nos está dando la libertad que con nuestro criterio nosotros podamos decidir. Y en ese aspecto, pues creo yo que Hugo Martínez está generando todas esas vibras al interior del FMLN. Se lo voy a plantear de esta manera, Fidel. Ayer Hugo Martínez, en la entrevista en Focus con Alberto Arene, mencionó que estaba en disposición de una gran alianza, configurar una gran alianza, la capacidad de conversar e interlocutar con diferentes expresiones, alianzas políticas. Eso puede significar, cuando hablamos de alianzas, de acercamientos con otras expresiones políticas, puede ser desde Nayib Bukele a otras expresiones. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? A mí una de las cosas que más me ha traído de la propuesta de Hugo es esa valentía para decir esas cosas, y más que valentía, esa realidad. Porque prácticamente en el FMLN debemos de saber que si no hacemos una alianza para las elecciones del 2019, corremos el riesgo de tener un resultado muy adverso. Y yo creo que Hugo Martínez lo ha expresado muy bien. Yo miré la entrevista del día de ayer completa, analicé todo lo que Hugo Martínez ha dicho y estoy totalmente de acuerdo con él, ¿verdad? Lo que sucede es que también Hugo Martínez debe de saber de que hay algunas cosas que le son muy peligrosas en este proceso interno, como por ejemplo hablar de una alianza, ¿verdad? Porque eso están ocupándolo algunos al interior del partido para descalificar, ¿verdad? Tú dices alianza y se oye por ahí Nayib Bukele, tú eres Nayiliber, te dicen, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Él está cerca a Óscar, que lo ha endosado el apoyo, y el descalificativo para el compañero Hugo es, él es un renovador, ¿verdad? Él representa los intereses de Óscar Ortiz. Y esa situación ya se está generando al interior del FMLN. Yo escuché de un municipio que el día de ayer prácticamente una de las situaciones en las que a la militancia le estaban diciendo de este proceso de internas es que venía el movimiento renovador con Ortiz y con Hugo ya a quererse tomar el partido. Esas situaciones sí son situaciones de división. Esas situaciones sí son prácticas que deben de erradicarse dentro de nuestro partido, ¿verdad? Porque yo que conozco a los compañeros, yo diría que no están dentro de esa situación. Quizás hay más en el otro lado que tienen más aspectos de renovadores que el caso de Hugo Martínez y que Óscar. Así que en ese sentido creo yo de que debemos de hacer un gran esfuerzo en el FMLN, ¿verdad? Primero para quitarnos esos prejuicios, segundo para poder hacer un debate limpio, tercero para poder consolidarnos y unificarnos, pero no sobre la base de lo que orienta una dirección, sino sobre la base de nuestro pensamiento, de nuestros principios y nuestros objetivos. Tenemos que hacer una pausa, Fidel. Vamos a seguir platicando sobre este tema en el último bloque de la entrevista. Regresamos. Seguimos platicando con Fidel Fuentes, alcalde de San Marcos por el FMLN, sobre el proceso de elecciones internas en el partido y también un poco si se ha dado cambios o modificaciones en la estructura interna a la luz de los resultados del pasado 4 de marzo. Y en función de eso tenemos declaraciones que nos brindó Lorena Peña en este espacio de República semanas atrás, en las cuales ella nos dio su punto de vista qué debía hacer el partido ante el escenario electoral. Escuchemos y regresamos en minutos. Bueno, no tenemos el audio en este momento, pero quiero aprovechar para mencionarlo. Ella nos decía lo siguiente, algo parecido así, tratando de parafrasear, Fidel, de que el partido debe de hacer modificaciones, claro, pero también debe de entender que ya vienen las elecciones presidenciales y que se tendrán que hacer los cambios que se tienen que hacer. ¿Cuál es su reacción? También considerando que tuvo sus diferencias con Lorena Peña y también señalamientos entre las partes. Sí, yo creo que lo que dijo la compañera Lorena Peña es efectivamente lo que nuestro partido está haciendo ahorita. Se aperturó el padrón, ¿verdad? Eso permite pues que se incorpore una cantidad de compañeros y compañeras al proceso democrático que vamos a realizar el 27 de mayo y obviamente pues se establecen las reglas para hacer eso, ¿verdad? Que como les vuelvo a decir, ha sido un corto tiempo para incorporar un poco más de militantes y
compañeros y compañeras que han estado muy activos dentro del partido y otros que tienen una historia y que obviamente están fuera del FMLN. Creo que a eso se refiere un poco Lorena Peña, logro interpretar que se refiere que hay que hacer algunos cambios, y los cambios obviamente los enfoca específicamente en el tema organización, en el tema democracia interna, en el tema aptos para tomar las decisiones. Y por otra parte, pues creo yo también que la dirección toma una decisión un poco ya tarde, de decir de que no va a jugar ningún papel de darle endoso a ninguno de los candidatos. Pues obviamente ya lo había dado. Eso pues tendrían que explicarlo ellos cómo es. Y por otra parte, creo que también trabajaron en incentivar y motivar a otros compañeros para que se inscribieran. Creo que Hugo Martínez surge como parte de esos compañeros que ven un pequeño espacio de democracia para poder, competir. Tengo entendido que también se lo pidieron al compañero de San Miguel, al alcalde de San Miguel. Y bueno, hoy se cierra, tengo entendido, en la inscripción, y solo se sabe en el ambiente Gerson que ya lo hizo y Hugo que lo hará. Ya no tengo conocimiento si habrá alguien más, pero se da un pequeño viraje, una pequeña modificación, donde de tener una idea de un candidato único, porque Gerson Martínez surge como un candidato único, que la dirección pretendía generar dentro del partido, lo que quiebra a Óscar Ortiz. Ese consenso del colectivo de dirección lo rompe Óscar Ortiz cuando dice: yo estoy interesado, yo voy a ir a primarias. Obviamente pues él cambia de decisión después de las elecciones. Yo lo veo como parte de tener que asumir otro compromiso en el gobierno que no le va a permitir eso. Y es así como surge pues la candidatura de Hugo Martínez, donde, como muy bien él lo expresó en la entrevista del día de ayer, espera pues las mejores condiciones y los mejores espacios para que pueda libremente la militancia expresarse en el proceso interno. Quiero aprovechar los minutos que nos restan, Fidel, para preguntarle sobre otros temas. Al final, ¿en qué quedó este comunicado que publicó la Comisión Política del FMLN el 24 de marzo, en el cual, leo solo una parte textual: rechazamos las expresiones de difamación, acusaciones e insultos hacia nuestras compañeras militantes y funcionarias hechas por Fidel Ernesto Fuentes? ¿En qué terminó esto? Digamos, hubo un comunicado publicado por la Comisión Política del partido en el cual hace un señalamiento hacia usted directamente. ¿Qué pasó después? Concretamente, esa fue una ignominia contra mí de parte de la dirección. Yo decidí no entrar a debate por esa situación, porque definitivamente quienes tuvieron que haber presentado cuáles eran los argumentos que fundamentaban ese comunicado, pues tenía que ser la dirección del partido. Lo otro es que yo no estoy dispuesto a estar defendiéndome de acusaciones infundadas. Eso nos desviaba de la situación que estábamos enfrentando en ese momento, que era hacer una discusión seria y una crítica y autocrítica seria de los resultados del 4 de marzo. Cuando se me lapida o se me censura a través de ese comunicado, pues creo yo de que quienes deben de explicarlo, como lo dijo Óscar Ortiz, quienes deben de desarrollar el contenido de todas esas acusaciones, pues definitivamente tendría que ser la Comisión Política, que fueron quienes lo emitieron. En mi caso, pues yo no estoy en el FMLN para estarme defendiendo de acusaciones infundadas contra mí. Yo estoy en el FMLN para aportar para mi partido, para trabajar en la democracia, para ser libre y poder hacer crítica y, por supuesto, hacer autocrítica de lo bueno y de lo malo que nos estaba pasando. Yo creo que eso se dio en un momento coyuntural en el que yo estaba expresando muchas de las cosas que al final pues han sido aceptadas por la mayoría de los compañeros de la dirección y por muchos compañeros del partido, que tiene a la base pues ese gran castigo que nos dio la población por ese alejamiento y por ese maltrato que le habíamos estado dando desde la gestión de gobierno, y por supuesto también desde una gestión de conducción del partido que no está siendo como muy satisfactoria ni para
ni para dentro del FMLN ni para fuera del FMLN. Cuando se dieron estos hechos o este caso, es la publicación de este comunicado, Fidel, se acercaron representantes del partido, de la dirigencia, ya sea para recriminarle o para respaldarle. Sí, yo tuve reuniones con algunos compañeros de la comisión política, fueron muy fraternas, fueron muy abiertas, fueron muy largas y efectivamente pues ahí me pudieron explicar cómo surge lo del comunicado. Vean, el comunicado al final no era la expresión unánime de todos los miembros de la dirección. Hubo un comité de redacción que obviamente pues lo enfocó así. Por ende pues tampoco podía caer yo en la trampa de acusar a toda una comisión política de algo que efectivamente no habían hecho todos los miembros de la comisión política. Me dice que platicó con algunos miembros de la comisión política. ¿Con quiénes fue? No puedo decirlo. Sí, un poco porque así fue el acuerdo, ¿verdad? Eran obviamente compañeros autorizados por la comisión política para abordar conmigo muchas situaciones. Me sentí escuchado por ellos, me sentí también en buena medida que fueron reuniones muy fraternas, ¿verdad? No aceptaron mucho algunas críticas que yo les pude hacer, pero también me hicieron algunas observaciones que yo las tomé muy en cuenta. Fidel, ahora otro aspecto de estos minutos que nos restan, porque se ha dado a nivel regional lo que ha estado los acontecimientos en Nicaragua, y uno de los comentarios es, bueno, ¿cuál es la postura del FMLN ante esto? Obviamente usted no puede hablar por la comisión política ni puede hablar por el partido, pero me gustaría escuchar cuál es la postura de Fidel Fuentes ante los procesos que se están dando en Nicaragua, las acciones que se han dado, las reacciones policiales y las acciones que ha hecho el gobierno de Daniel Ortega. ¿Cuál es su posición? Mire, voy a resaltar lo positivo que ha surgido al final, ¿verdad? Y es que el presidente se expresó, ¿verdad?, con la idea de revertir una de las decisiones que habían sido las causas de toda esta violencia. Incluso convoca al diálogo para resolver esa situación. Yo creo que eso es lo positivo. Lo negativo es, efectivamente, y es mi posición, ¿verdad?, que un gobierno espere que se derrame sangre, que haya destrucción, que haya conflicto dentro del pueblo para tomar una decisión como la que tuvo que tomar al final, ¿verdad? Yo creo de que eso no es más que falta de audacia, ¿verdad?, porque cualquier situación que se va a dar, que va a golpear al pueblo, que va a golpear al bolsillo, o como se quiera llamar, o que se preste a la manipulación política, vaya, porque hay unos que han salido diciendo que se trata de eso. Yo creo de que debe de anticiparse el diálogo, debe de anticiparse el consenso y deben de anticiparse las buenas decisiones de si lo que se va a implementar va a causar daños a la población y sobre todo si se va a tratar de que hayan fallecido, ¿verdad? Porque tengo entendido pues que la violencia ha dejado tanto muertos dentro de la población como muertos inocentes, como también de la fuerza policial. ¿Esperaría usted una postura institucional del partido ante estos acontecimientos? Ellos son libres de hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Mi dirección del partido es libre de pronunciarse o no pronunciarse. Lo que debemos de saber es que el pueblo nos está viendo, ¿verdad? Y el pueblo mira nuestras conductas para con unos como para con otros, ¿verdad? Entonces, efectivamente, pues la dirección va a tener que emitir su posición en su momento determinado, y yo creo que lo más coherente no es respaldar a ninguno de las fuerzas, sino respaldar quizás a lo mejor esa necesidad de diálogo que debe de existir y que debe de resolverse para resolver, valga la redundancia, un problema como el que llevó a Nicaragua casi en una semana a una situación de caos como el que tuvo. Perfecto, Fidel, gracias por haberme acompañado. Ha sido un gusto que nos dé sus apreciaciones sobre el proceso interno, también de otras actividades que corresponden al FMLN. Espero que nos volvamos a encontrar. Gracias. Muchas gracias. Gracias también por haberme acompañado, Fidel. Vamos a hacer un enlace con Luis González de Quíbole para que nos comente un poco cómo va el programa de este día lunes. Qué gusto verte, Luis. ¿Qué tal el fin de semana para vos? Muy bien, gracias, Carlos. Buenos días a ti, buenos días a tu panelista y obviamente toda la teleaudiencia de República SB. Un fin de semana pues movido, digamos. Elecciones del partido de derecha, ya hay un candidato. Lastimosamente nuestros hermanos nicaragüenses siguen en revueltas. La muerte de un periodista y tantas cosas que han sucedido. Pero te puedo comentar, nosotros acá en Quíbole le vamos a dar vuelta a la página, la vamos a pasar muy bien. Vamos a tener temas importantes como por ejemplo, vamos a hablar con una especialista, una
ginecóloga cómo tratar la citología o la ginecología en pacientes con lupus. También quiero contarte que vamos a tener a un especialista hablándonos sobre la epilepsia. Vamos a tener cocina, vamos a tener también ejercicios y todas las locuras de tus 3 presentadores favoritos. Excelente, Luis. Muchos éxitos para el programa de este día y toda la semana, y que vaya muy bien las actividades en Cúbole. Perfecto, te espero. ¿Y el lago cuándo? Bueno, no, nos tenemos que poner de acuerdo. Este fin de semana no se pudo porque estábamos en actividades de prensa, pero nos vamos a poner de acuerdo. Claro. Perfecto. Que sí. Bueno, éxitos, Luis. Saludos. Muy bien, gracias también, Fidel, por haberme acompañado, y a ustedes, amigos, nos encontramos mañana a 6:30 en República.